Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy: otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Les invito a leer el texto bíblico. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 7, el versículo 4, dice así: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestro amado apóstol Pablo nos presenta a Cristo resucitado como otro. ¿Por qué Pablo presentaba a Cristo resucitado como si fuera otro diferente a Cristo en los días de su carne? Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo Espíritu. Pero Pablo hace la diferencia y presenta al Cristo resucitado, que fue el Cristo que Pablo conoció. Pablo no conoció a Cristo durante sus 33 años de vida. Pablo conoció a Cristo, pero ya resucitado. Y él presenta a Cristo resucitado como si fuera otro diferente a Cristo en los días de su carne. Y no es que fuera otro diferente, como ya dijimos, y como lo dice el texto bíblico, allá en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es uno, Dios es espíritu, esa es su naturaleza. Y ese Espíritu de Dios es el mismo. Pero Pablo presenta a Cristo resucitado como otro. Por eso el texto que leímos, Pablo nos enseña claramente diciendo que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, mediante la muerte de la manifestación de Dios al mundo en carne. Y explica para qué. ¿Para qué sucedió esto? Para que seáis de otro. Y dice, ¿quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos. Pablo presentaba a Cristo resucitado como otro, aunque es el mismo. Lo presentaba como otro porque Cristo resucitado representa una nueva creación. Representa un nuevo hombre creado según Dios. Cristo resucitado representa al hombre justificado por Dios. Cristo resucitado representa al hombre redimido y santificado y perfeccionado por medio del sacrificio de Cristo en los días de su carne. Cristo resucitado representa ante Dios a un nuevo hombre, a un hombre santificado, perfeccionado, justificado y redimido. Por eso el texto que leímos allí, Pablo dice, para que seáis de otro, o sea, de ese Cristo resucitado. Explica, del que resucitó de los muertos. Y explica para qué también, a fin de que llevemos fruto para Dios. Solo cuando el creyente entiende que quien lo representa ahora
delante de la justicia divina ya no es Adán. Adán, el primer hombre, representó a la raza humana en su condición caída delante de Dios. Lo representó como un hombre desobediente y pecador. Por eso, el texto bíblico nos enseña que en Adán todos los seres humanos fueron constituidos por Dios como desobedientes y pecadores. En esa posición nos colocó el primer hombre, Adán. Pero cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, como nos lo revela Pablo allá en 1 Corintios 15:45, ese postrer Adán entonces nos representa ya resucitado como una nueva creación. Cristo en los días de su carne representó al hombre perfectamente obediente a la ley de Moisés. Recuerden que desde que Dios le dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, desde que Moisés recibió la ley de parte de Dios, es decir, los mandamientos, ningún ser humano pudo cumplir a cabalidad todas las exigencias que la ley de Dios ordenaba. Nadie pudo cumplir la ley a cabalidad y Dios demandaba perfecta obediencia, porque la perfección es el mundo de Dios. Como ningún ser humano pudo obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, entonces Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se vistió de carne en un hombre judío para cumplir a cabalidad y perfectamente todas las exigencias que demandaban los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y por ser Cristo el postrer Adán, entonces nos imputó a nosotros, la Iglesia de Cristo, esa perfecta obediencia. Solo Jesucristo pudo cumplir a cabalidad todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés durante sus 33 años de vida. Y esa perfecta obediencia, por ser Cristo el postrer Adán, nos la ha imputado a nosotros la Iglesia, y por eso nosotros, en Cristo, delante de los ojos de Dios, somos personas que ya hemos cumplido a cabalidad toda la ley de Moisés. Allí en Romanos 7:1, Pablo nos enseña diciendo que una de las características de la ley de Moisés es que solo se puede enseñorear del hombre entre tanto que éste vive. La ley de Moisés, los mandamientos de Dios, solo pueden ser aplicados en una persona que está viva. Si la persona muere, entonces la ley pierde todo su poder sobre ella. Ya la persona muerta no está obligada a cumplir ningún mandamiento. Porque como dijo Pablo allí en Romanos 7:1, la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste está vivo. Y Pablo entonces dice que nosotros, la Iglesia, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo nos enseña que la Iglesia ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Pues porque en el momento en que Cristo murió en la cruz, nosotros lo hicimos por imputación,
juntamente con Él. Por ser Cristo el postrer Adán, nos ha imputado su muerte en la cruz del Calvario. Y como morimos juntamente con Él, entonces ya la ley no se puede enseñorear de la iglesia. Ya la iglesia no está obligada a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sencillamente porque hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él y entonces también morimos a la ley. Por eso, la enseñanza de Cristo en los días de su carne, donde enseñó a obedecer los mandamientos de Dios como la única forma de alcanzar la justificación y la salvación, esa enseñanza, después de que Cristo murió, entonces se convirtió en lo que Pablo llamó los rudimentos de la doctrina de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo en aguas, que eran las únicas formas por medio de las cuales una persona que vivía bajo el viejo pacto de la ley, es decir, antes de que Cristo muriera y resucitara, esas personas, para poder alcanzar la justificación y la salvación, debían obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. Y si no podían obedecerlos, entonces debían proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, para de esta forma alcanzar su justificación. Pero una vez Cristo muere, entonces, por ser el postrer Adán, nos imputa su muerte y nosotros morimos juntamente con Él. Y al morir juntamente con Él, entonces también morimos a la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés no se puede enseñorear de nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque al morir juntamente con Cristo, entonces la ley pierde toda su autoridad sobre nosotros, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste está vivo. Cristo, en los días de su carne, nos imputó su perfecta obediencia a la ley de Moisés y nos imputó su muerte, sepultura. Y ese mismo Cristo, cuando resucitó, entonces resucitó ya no sujeto a la ley de Moisés. Cristo resucitado ya no tiene que obedecer mandamientos para alcanzar su justificación. Cristo, en los días de su carne, durante sus 33 años de vida, obedeció todos los mandamientos de la ley de Moisés a cabalidad, y por haberlo hecho logró alcanzar la justificación que Dios solo podía entregarle al hombre capaz de obedecer perfectamente la ley de Moisés. Cristo, en los días de su carne, con su perfecta obediencia, logró alcanzar la justificación que el viejo pacto de la ley exigía. Como Cristo es el postrer Adán, entonces Él nos ha imputado a la iglesia esa perfecta obediencia y esa justificación que Él alcanzó con su perfecta obediencia a la ley, nos la ha imputado a nosotros, sencillamente porque Cristo es el postrer Adán. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en el capítulo 1 del versículo 30, dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho a nosotros, la iglesia, por Dios, ¿qué cosas? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas esas cosas que Cristo logró en los días de su carne, con su perfecta obediencia a la ley,
nos la ha imputado a nosotros la Iglesia sin nosotros hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán. Recuerden que la descendencia de Adán no hizo nada para ser constituida pecadora. La descendencia de Adán fueron constituidos como pecadores delante de Dios solo por la desobediencia y el pecado de Adán. Lo que Adán hizo trajo consecuencias a todos los seres humanos que nacieron después de él. ¿Por qué? Porque Adán le imputó a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar. Dios no constituyó a los descendientes de Adán por lo que ellos hicieron. Dios no los constituyó a ellos como pecadores y desobedientes por el pecado y la desobediencia de cada uno de ellos. No. Dios constituyó a la descendencia de Adán como desobedientes y pecadores por el pecado y la desobediencia de Adán. Adán, por ser el primer hombre, por ser el representante de la raza humana en ese momento, le imputó a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar. Por eso todos los seres humanos que nacieron después de Adán, nacieron bajo el pecado. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre del cual Dios se agradaba, tuvo que decir: en pecado me concibió mi madre. La Virgen María, los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, antes de que Cristo muriera, resucitara, ascendiera al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, presentara su sacrificio y éste fuese aceptado. Todos esos seres humanos, Moisés, Salomón, David, María, los apóstoles, todos los seres humanos que vivieron antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo, todos ellos nacieron siendo pecadores, no por el pecado de ellos, sino por el pecado que Adán, el primer hombre, les imputó. Como Cristo es el postrer Adán, entonces todas las cosas que él hizo también nos han sido imputadas a nosotros, su iglesia, sin nosotros tampoco hacer nada. Dios no tiene en cuenta nuestras obras para declararnos justos delante de él. Dios nos ha declarado justos simplemente porque Jesucristo alcanzó la justificación que el viejo pacto de la ley solo podía entregarle al ser humano que fuese capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés todos los días de su vida. Nosotros somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Nuestra justificación la hemos alcanzado sencillamente porque Cristo la alcanzó con su perfecta obediencia y por ser el postrer Adán, nos la ha imputado a nosotros, iglesia, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada. Él nos imputó la justificación que él alcanzó con su perfecta obediencia. Él nos imputó la santificación con la que él vivió durante sus 33 años de vida. Esa vida santa de Cristo que agradó a la justicia divina, que hizo que la justicia divina dijera: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esa vida santa de Cristo que logró que la justicia divina quedara agradada con esa vida de perfecta santidad, también nos la imputaron a nosotros. Dios en Cristo nos ve a nosotros, los seres humanos, justificados
santificados y perfeccionados. Así nos ve Dios. Cristo resucitado nos representa como una nueva creación, como un nuevo hombre, un hombre ya justificado, ya santificado, ya perfeccionado, ya redimido. Por eso es que Pablo nos invita a ser del otro, del que resucitó de los muertos, porque es la única manera en que nosotros los seres humanos podemos llevar fruto para Dios. Es la única manera en que podemos estar delante de Dios en perfecta santidad, en perfecta justificación, en perfecta redención. Dios en Cristo resucitado nos ve de esta forma, nos ve como un hombre perfecto, como un hombre santo, plenamente santo, un hombre justificado y redimido. Esa posición nos la ha dado el Cristo resucitado. Cuando Cristo resucitó de los muertos, entonces resucitó ya no para obedecer la ley de Moisés, no. Eso lo hizo en los días de su carne. Y lo hizo de tal manera que logró alcanzar la justificación. Cristo resucitado representa ya un hombre justificado, que ya ha obedecido perfectamente la ley de Moisés y por ende ya ha sido justificado por la justicia divina como un hombre santo y perfectamente obediente a la ley de Moisés. Cristo resucitado representa a un hombre libre de la ley de Moisés. Porque recuerden que la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que está vivo. Por eso Cristo resucitado ya no tiene que obedecer mandamientos para que Dios se agrade de él. No. Eso lo hizo Cristo en los días de su carne. Pero ya resucitado, ya resucitó como un hombre al cual Dios ve perfectamente obediente a la ley de Moisés. A un hombre como que ya obedeció perfectamente todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. ¿Cuándo los obedeció? Cuando se vistió de carne, cuando estuvo 33 años acá en este planeta Tierra. Allí los obedeció. Y cuando murió, entonces murió a esa ley, porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y cuando resucitó, resucitó libre de la ley de Moisés. Por eso Pablo allí en Romanos 7:4, donde leímos, dice: así también vosotros, hermanos míos, nosotros la iglesia, hemos muerto a la ley, a los mandamientos de Dios. Hemos muerto a la ley porque como morimos con Cristo, entonces la ley ya no se puede enseñorear de nosotros. Ya no estamos obligados a obedecer mandamientos porque ya hemos muerto por imputación con Cristo. Y la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por eso Pablo dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el cuerpo de 33 años que murió allá en esa cruz, y explica para qué sucedió eso. Para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque si por la fe entendemos y creemos que nuestra posición actual delante de Dios es la que nos ha imputado el Cristo resucitado. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros en Cristo? Como una nueva creación, como un hombre nuevo, como un hombre santo, como un hombre justo, como un hombre perfecto. Así nos ve Dios en el Cristo resucitado. Por eso la invitación de Pablo es: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que podamos llevar
fruto para Dios. ¿Cuál fruto? Pues el fruto de la justificación, el fruto de la santificación, el fruto de la redención. Todas esas cosas que nos ha imputado Cristo, el Cristo resucitado. Por eso Pablo predicaba a Cristo, pero ya crucificado. Cuando se presentó el problema en la iglesia a los Gálatas, porque los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, es decir, Juan, Pedro, Santiago, etc., ellos presentaban a Cristo, pero al Cristo antes de la cruz. Ellos presentaban a Cristo durante sus 33 años de vida, que fue el Cristo que ellos conocieron. Ellos presentaban a Cristo obedeciendo los mandamientos, exigiendo obediencia a los mandamientos como la única manera de alcanzar la justificación y la salvación. Ellos conocieron a Cristo, pero en los días de su carne. Cuando Cristo vivió sujeto a la ley de Moisés, cuando Cristo estaba obligado a obedecer los mandamientos para poder alcanzar la justificación. Y cuando Cristo enseñó a las gentes que la única manera de alcanzar la justificación era mediante la obediencia a los mandamientos. Y que si no lo hacían debían proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para de esta manera alcanzar la justificación y la salvación. ¿Por qué Cristo en los días de su carne enseñó esto? Pues porque cuando Cristo nació, todavía estaba vigente el viejo pacto de la ley. ¿Y por qué el viejo pacto de la ley estaba vigente cuando Cristo nació? Pues porque ningún ser humano había sido capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés durante toda su existencia terrenal. Por eso Cristo obedeció mandamientos. Esa era su función. Él tenía que hacerlo para poder entonces alcanzar la justificación que ese viejo pacto de la ley entregaba y poderle poner fin al viejo pacto de la ley. Ese Cristo fue el que conocieron Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles que caminaron con Cristo durante los días de su carne, durante sus 33 años. Ellos conocieron a Cristo, pero cumpliendo la ley de Moisés. Así fue que ellos conocieron a Cristo. Por eso ellos predicaban a Cristo cumpliendo la ley de Moisés. Ellos le enseñaban a la gente lo que Cristo en los días de su carne les había enseñado a ellos. ¿Y qué les había enseñado a ellos Cristo en los días de su carne? Pues que el ser humano tenía que obedecer los mandamientos para poder alcanzar la justificación. Y que si no obedecía se convertía en un pecador. Y que si no obedecía y se convertía en un pecador, debía proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para alcanzar la justificación y la salvación. Eso enseñaba Cristo en los días de su carne y eso enseñaron los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne. Por eso vemos a Pedro cuando dio el sermón allá en el aposento alto, cuando los judíos le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo a ellos lo que Cristo en los días de su carne le había enseñado. Arrepiéntanse, bautícense en agua en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y puedan alcanzar la justificación y la salvación. Esa era la enseñanza de los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne. Ellos enseñaban lo que Cristo en los días de su carne les había enseñado a ellos. Lo que ellos no entendían era que cuando Cristo murió y resucitó, entonces resucitó como una nueva creación.
como un hombre justificado, santificado y perfeccionado. Lo que ellos nunca entendieron fue que Cristo obedeció a cabalidad la ley de Moisés, no para que nosotros lo imitemos haciendo lo mismo, porque nosotros no lo podemos hacer por estar vestidos de un cuerpo que no se sujeta a esa ley de Dios, ni tampoco puede. Cristo en los días de su carne no obedeció la ley de Moisés para que nosotros lo imitemos en esa obediencia. Nosotros no somos capaces de obedecer a cabalidad la ley de Moisés. Cristo lo hizo para poder alcanzar la justificación y ponerle fin al viejo pacto de la ley, darle comienzo al nuevo pacto de la gracia, y cuando resucitó, entonces ya Cristo resucita representando un nuevo hombre, un hombre perfecto, santificado, justificado y redimido delante de los ojos de Dios. Eso lo entendió Pablo. Cuando Pablo conoció a Cristo resucitado, Cristo le reveló a Pablo lo que había sucedido con su muerte, sepultura y resurrección. Cristo le reveló a Pablo que él era el postrer Adán y que por ser el postrer Adán nos había imputado todo lo que él había hecho y había logrado. Nos había imputado su perfecta obediencia a la ley de Moisés, nos había imputado la santidad con la que vivió durante sus 33 años de vida, nos había imputado la justificación que había alcanzado por medio de esa obediencia y santidad con la que vivió durante sus 33 años de vida, y nos había imputado todas esas cosas que nos hacían perfectos y completos delante de Dios. Cristo resucitado le reveló a Pablo nuestra verdadera posición en Cristo. Ahora en Cristo resucitado somos una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Cuáles cosas viejas ya pasaron? Pues el viejo pacto de la ley, la vieja creación, el hombre pecaminoso carnal, también pasó. Todas esas cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque en el Cristo resucitado, entonces Dios nos ve a nosotros como una nueva creación, como un nuevo hombre, como un hombre perfecto, completo, santo, justificado y redimido. Esto lo entendió Pablo, porque Pablo conoció a Cristo, pero ya resucitado. Los otros apóstoles no tuvieron la revelación que tuvo Pablo. Y aunque Pablo se reunió con ellos, según el capítulo 1 y 2 de la carta a los Gálatas, él se reunió con ellos para explicarles esto que estamos hablando, lo que sucedió después de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ellos no entendieron a Pablo, ellos no le creyeron a Pablo y siguieron predicando las enseñanzas de Cristo en los días de su carne. Por eso cuando Pablo fundó la iglesia de los Gálatas, entonces después llegaron los de la circuncisión. Llegaron los judíos que habían creído en Cristo, pero por medio de la enseñanza de los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne. Y junto con ellos llegaron los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. Ellos le enseñaban a la iglesia, a las iglesias que Pablo fundaba, les enseñaba que no era como Pablo decía, que no estábamos justificados, ni santificados, ni perfeccionados, ni redimidos, que teníamos que obedecer los mandamientos, y que si no los obedecía, usted era un pecador, y que si era un pecador tenía que arrepentirse y bautizarse en aguas. Por eso muchos hermanos allá en Galacia apostataron de la fe, dejaron de creer la enseñanza de Pablo, dejaron de creer que en el Cristo resucitado ya Dios los veía justificados, santificados y perfeccionados, ya Dios los veía como una nueva creación, como un nuevo hombre creado según Dios, que ya Dios los veía como una virgen pura para Cristo.
dejaron de creer eso y se sometieron de nuevo a obedecer los mandamientos, dizque para que Dios se agradara de ellos, dizque para que entonces por medio de su obediencia a los mandamientos, Dios se agradara de ellos y así pudieran alcanzar la justificación. Y cuando ellos fallaban a algún mandamiento, entonces procedían al arrepentimiento, al bautismo en aguas, y de esta manera se sentían justificados delante de Dios. Por eso, si tú lees allá en 2 de Corintios capítulo 11, allí Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, porque no solamente llegaron a Galacia, también llegaron a Corinto, los apóstoles de la circuncisión, a enseñarle a la iglesia gentil de Corinto que tenían que arrepentirse, bautizarse, guardar la ley de Moisés, o que si no, no podían alcanzar la justificación y la salvación. Por eso en la iglesia de Corinto muchos decían, nosotros somos de Pablo, y otros decían, nosotros somos de Pedro, y otros decían, nosotros somos de Apolos, y otros decían, nosotros somos de Cristo. La iglesia gentil se dividió porque los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne llegaron allá a decirle a ellos que tenían que obedecer los mandamientos porque así les había enseñado el Señor y que no era como Pablo decía. Y apostataron de la fe, dejaron de creer que en el Cristo resucitado ya Dios los veía justificados y santificados. Por eso allí en 2 de Corintios 11, Pablo les hizo el reclamo y les dijo, porque si viene otro, refiriéndose a los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, porque si viene otro enseñando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, bien lo recibís. Y en el versículo 5 de ahí de 2 de Corintios 11, dice quiénes eran esos otros que venían enseñando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. En el versículo 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quiénes eran los grandes apóstoles en el tiempo de Pablo? Pues eran Pedro, Juan y Santiago. ¿Y por qué Pablo hace referencia allí en el versículo 5 de esos grandes apóstoles? Pues porque ellos eran los que se encargaban de visitar las iglesias gentiles que Pablo fundaba para decirle a los creyentes que no era como Pablo decía, sino que era como ellos decían, porque ellos sí habían caminado con el Señor y Pablo no. Por eso Pablo dice que ellos predicaban otro Jesús, porque aunque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, los apóstoles que conocieron a Cristo durante sus 33 años de vida, lo predicaban a él, pero cumpliendo la ley de Moisés, es decir, obedeciendo mandamientos. Y si no obedecías, debías arrepentirte y bautizarte en aguas para que Dios perdonara tu pecado y fueras justificado. Esa era la enseñanza que Cristo en los días de su carne le enseñó a los discípulos. Y eso era lo que ellos le enseñaban a la iglesia gentil. Por eso Pablo dice, si viene otro predicando otro Jesús, ¿por qué otro Jesús? Porque ellos predicaban a Cristo en los días de su carne. Ellos predicaban a Cristo obedeciendo la ley. Lo que ellos nunca entendieron fue por qué Cristo hacía eso, cosa que Pablo sí entendió. Pablo entendió que Cristo hizo eso, ¿para qué? Para poder alcanzar la justificación que el viejo pacto de la ley entregaba y poderle poner fin a ese viejo pacto. Eso lo entendió Pablo.
Los apóstoles que conocieron a Cristo durante sus 33 años de vida, es decir, Pedro, Juan, Santiago, etc., ellos no tuvieron esta revelación. Y cuando Pablo se reunió con ellos para explicarles, tampoco lo entendieron así y siguieron predicando las enseñanzas que recibieron de Cristo en los días de su carne. Y esta enseñanza hacía que los gentiles que habían creído en Cristo por la enseñanza de Pablo, que entendían que en el Cristo resucitado ya Dios los veía justificados, santificados y perfeccionados, entonces dejaban de creer esta enseñanza y comenzaban a creer la enseñanza de los otros apóstoles y comenzaban a someterse de nuevo a la ley de Moisés, a tratar de obedecer mandamientos para tratar de alcanzar la justificación, y de esta manera entonces, si no lo lograban, proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para que Dios los justificara. Eso sucedió en la iglesia primitiva. Por eso Pablo, antes de morir, le dijo a los hermanos allá en Mileto que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Pablo sabía que con su muerte allá en Roma, entonces llegarían los apóstoles que conocieron a Cristo durante sus 33 años de vida, a las iglesias gentiles que Pablo había fundado y que les enseñarían que no era como Pablo decía, sino como ellos decían, y por medio de esta enseñanza, entonces apostatarían de la fe, se apartarían de creer que ya estaban justificados y comenzarían a tratar de obedecer los mandamientos para alcanzar la justificación. Por eso Pablo dice allí en 2 Corintios 11 que ellos predicaban otro Jesús y otro espíritu. Porque el que vive en fe, el que vive bajo la enseñanza del apóstol Pablo, vive en fe, en convicción y en certeza. Sabe que ya está bendecido con toda bendición. Pero el que vive bajo la ley, bajo la enseñanza de los apóstoles, que conocieron a Cristo en los días de su carne, entonces no considera que está bendecido por el sacrificio de Cristo con toda bendición, sino que tiene que hacer ayunos, vigilias, largas oraciones, entonces para buscar, según ellos, la bendición de Dios. El que vive bajo el evangelio que Pablo enseñó, el de la incircuncisión, entiende que ya está justificado. Que cuando Cristo resucitó como un nuevo hombre, justificado, santificado y perfeccionado. Y que en ese Cristo resucitado, Dios nos ve a nosotros en la misma condición, justificados, santificados y perfeccionados. Pero el que vive bajo el otro evangelio, el que vive bajo la enseñanza de los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, entonces no se siente justificado. Él no cree que ya está justificado delante de Dios y por eso trata a través de su imperfecta obediencia a los mandamientos de Dios de alcanzar esa justificación. Por eso lucha para poder alcanzar su salvación. El que vive bajo la enseñanza de los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, es decir, bajo la enseñanza de Pedro, Juan, Santiago, etc., esa persona siempre está luchando para alcanzar la salvación. Está luchando para vivir una vida santa, para que Dios se agrade de él y lo salve, porque no cree que ya está justificado, que ya está santificado, que ya está perfeccionado y que ya es salvo por el sacrificio de Cristo
y por su resurrección, que se presentó 3 días después, maravillosa resurrección, que nos presenta delante de Dios, nos pone en una posición, ¿cuál? Justificado, santificado y perfeccionado. Esa es la diferencia entre estas dos enseñanzas. La enseñanza de los apóstoles que conocieron a Cristo durante sus 33 años de vida es una enseñanza que te lleva a obedecer la ley de Moisés. Y si no la logras obedecer, te conviertes en un pecador. Y como eres un pecador, tienes que proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para que Dios te perdone tus pecados y puedas alcanzar la justificación y la salvación. La enseñanza del gran apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a nosotros los gentiles. La enseñanza de Pablo entonces te presenta en el Cristo resucitado como una nueva creación, como un hombre nuevo, como un hombre que ya ha sido justificado, santificado y perfeccionado. La enseñanza de Pablo te coloca en la verdadera posición que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el viejo pacto de la ley, el viejo hombre, la vieja creación, el pecado, la condenación, el diablo y sus demonios, el imperio del pecado y de la muerte, todas esas cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas que han sido hechas en el Cristo resucitado? Pues la justificación, la santificación, la redención. Por eso Pablo le dijo a los corintios allá en el capítulo 1, versículo 30, que Cristo Jesús, el resucitado, nos ha sido hecho a nosotros la iglesia por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿En cuál de los dos evangelios estás tú hoy en día? ¿Todavía estás en el evangelio de la circuncisión? ¿Todavía vives sometido a la enseñanza de Pedro, Juan y Santiago? ¿Todavía estás tratando de obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés? ¿Todavía estás luchando por tu salvación? ¿Todavía estás tratando de, a través de tu esfuerzo y obediencia, de vivir una vida en santidad, dizque para que Dios te vea con buenos ojos y te salve? Todavía haces ayunos y vigilias y largas oraciones y le pides a Dios que te santifique, le pides a Dios su bendición. Bendíceme, Señor, ayúdame a ser salvo, ayúdame a ser agradable. Si todavía vives así, es porque estás viviendo bajo la enseñanza de los apóstoles que conocieron a Cristo cuando Cristo hacía eso. Todavía estás viviendo en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estás viviendo antes de la cruz. Todavía no perteneces al otro, al que resucitó de los muertos. Todavía no estás llevando fruto para Dios, porque no te sientes justificado. Por eso tratas de justificarte por medio de tus obras. Si todavía luchas por tu salvación, es porque no crees que ya eres salvo en Cristo Jesús. Si todavía tratas de alcanzar tu justificación por medio de tu imperfecta obediencia a los mandamientos de Dios, es porque no has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, es porque no crees que en Cristo ya has obedecido a cabalidad esa ley de Moisés, y porque no crees que en Cristo resucitado Dios te ve como un hombre nuevo, como un hombre que ya ha obedecido
a cabalidad los mandamientos de Dios. Si todavía entonces vives antes de la cruz, todavía no perteneces al otro, al que resucitó de los muertos. Todavía vives en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vives en las cosas viejas. Vives bajo el viejo pacto de la ley. Vives bajo la vieja creación. Vives bajo el pecado. Vives bajo la condenación. ¿Por qué? Porque no estás en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.